Miguel Hernández es un caso extraordinario dentro de la literatura española del siglo XX, ¿no? Extraordinario en muchos sentidos, no solo por su formación, sino también por el dominio de la palabra. Todos saben que Miguel Hernández fue un poeta de poca formación académica, porque a los 15 años tuvo que abandonar el colegio de Santo Domingo por necesidades económicas, y fue a partir de esos momentos en los que él quiere ser poeta. Y el periodo que hay entre la salida de Santo Domingo y su primer viaje a Madrid, que fue a finales de los años 30, me parece que fue fundamental. Una etapa en la que el poeta va al monte con las cabras, como bien se sabe, y entonces allí es cuando empieza su formación de lectura. Él ahí adquiere una primera formación muy precaria y escribe un cuaderno que se llevará a Madrid. Son poemas, si bien tienen ya mucha gracia poética, son todavía muy infantiles, ¿no? Y él quiere llevarlos allí para que los poetas del 27 lo conozcan, lo lean, algo que era totalmente imposible porque sabemos que los poetas del 27 pertenecían a una élite, ¿no? A una élite intelectual. Él, cuando vuelve a Orihuela, se da cuenta que si quiere ser un buen poeta tiene que formarse. Y es a partir de ese momento cuando él toma la conciencia de la palabra. Conciencia de la palabra en el sentido de que el poeta, el buen poeta, siempre tiene que utilizar la palabra idónea, la palabra perfecta, aquella que no sobre. ¿De qué manera lo hace? Buscando palabras en el diccionario, que anota en los manuscritos, buscando sinónimos, jugando con rimas, escribiendo metáforas, escribiendo imágenes que después le van a servir para llegar al poema definitivo, al poema que nosotros vemos publicado. ¿Qué tipo de poema construye? La octava. ¿Por qué escribe octavas, que son las que conformarán después Perito en Lunas? Porque los poetas del 27 han escrito octavas. Y estamos hablando de un tipo de estrofa que es muy compleja, o sea, es prácticamente un corsé, porque son 8 versos en decasílabos y que los 2 últimos versos tienen que estar realmente ajustados. Hay un pensamiento ahí que el poeta tiene que cerrar. Por eso fue un ejercicio totalmente extraordinario. Cuando empezará a escribir sonetos, que son los que conformarán fundamentalmente El rayo que no cesa, el poeta ya no tiene tantas dificultades, porque ya tiene un dominio del verso y algo fundamental, ya tiene casi el dominio de la palabra. Cuando realiza su segundo viaje a Madrid, que es a partir del año 1934, cuando conoce a Pablo Neruda, conoce a través de él a los poetas del 27, se da cuenta que el verso puede ser libre. Y eso le da también una gran libertad como poeta, ¿no? De manera que él empieza a utilizar un tipo de imagen también muy diferente. Gracias a la influencia de Vicente Aleixandre, que será su otro gran amigo en Madrid, y también gracias a Pablo Neruda. Ahí podíamos haber visto, como comentaba, otro tipo de poeta, pero ocurre algo extraordinario, que es el inicio de la Guerra Civil Española. Es impresionante el poder de la palabra, de la literatura, de la poesía durante una guerra. De hecho, Miguel Hernández es el ejemplo paradigmático. Él, como comisario político y dentro de una sección de agitación y propaganda del Partido Comunista, como era el altavoz del Frente, viene a Jaén a comienzos de marzo de 1937 con el comandante Vittorio Vidali, con todo el altavoz del Frente, para montar aquí el altavoz del Frente Sur en Jaén. Dentro de su escritura de guerra, pues podemos diferenciar varios ámbitos, ¿no? Está la poesía, sobre todo la que escribe en Viento del Pueblo y posteriormente en El hombre acecha, y a mí me parece que todavía no se ha estudiado bien el hecho de que no es solamente una poesía de agitación y propaganda, sino que hay grandes poemas con muchas imágenes irracionales. Es un tema importantísimo, ¿no? Porque no es una poesía que pierda calidad por su compromiso, sino que en poemas pues como Las manos o El sudor, o incluso el que dedica a la pasionaria, que está lleno de imágenes irracionales, ¿no? Es un poema complejo. Yo creo que hay una alta poesía. Por otra parte está el teatro, que es cierto que el teatro es más un teatro de agitación y propaganda, el que él recoge en Teatro en la Guerra, que buena parte de ese teatro lo escribe en Jaén.
Y está su labor como cronista, como periodista, ¿no? Que es una labor que prácticamente no había desarrollado antes, que empieza a desarrollarlo en la Guerra Civil, y buena parte o casi todas sus crónicas las escribe aquí desde el frente de Jaén. Desde el final de la guerra hasta la primera estancia en las cárceles y parte incluso de la segunda, el poeta escribe el cancionero y romancero de ausencias. Es un libro de ausencias, ausencia de la mujer, de todo lo que ha estado queriendo y por todo lo que ha estado luchando, ausencia de su hijo, el segundo hijo. El primero había muerto y es también motivo que recoge en sus poemas del cancionero. Y en ese libro el poeta nos da un mensaje esencial. La historia se le ha destruido alrededor, la historia por la cual él había combatido se le ha destruido alrededor, pero realmente en una situación así alguien se puede defender y salvar a través del amor. Amor a la vida, amor a la mujer, amor al niño, que es el futuro. Ese amor, en todo caso, es la palabra esencial que yo creo construye el cancionero desde nuevas perspectivas. Mis hijos tienen conocimiento de la obra de su abuelo porque Josefina estuvo dedicada a enseñarles poemas de su abuelo, sobre todo del cancionero y romancero de ausencias, que son poemas cortitos, ¿no? Y además buscaba algunos que ellos pudieran entender, y a través de ahí empezaron ellos a saber de su abuelo y en fin, y a preocuparse por la obra, ¿no? Y el mensaje que su abuelo ha dejado para todos, no para sus nietos, sino para toda la humanidad, ¿no? La palabra de Miguel Hernández sigue vigente, nos sigue apelando a los lectores. Yo creo que Miguel Hernández ya es un clásico moderno y lo que necesita, como todo clásico, es nuevas generaciones de lectores, de críticos que lo interpreten de forma distinta según la altura de cada momento histórico. Para mí el mejor libro de poesía de Miguel Hernández es este Cancionero y romancero de ausencias. Sí, es verdad que empieza a escribirse un poco antes de que Miguel Hernández tenga que recorrer esas 13 cárceles, pero todo aquello que él escribe allí, que en principio tenía que ser de desesperanza, se va cubriendo también de esperanza, ¿no? ¿Y qué hace este momento con Miguel Hernández con la palabra? Porque Miguel Hernández va a combinar ahí versos muy breves, y en un poema breve uno tiene que utilizar la palabra perfecta. Pero al mismo tiempo, esos se combinan con poemas muy largos. Y quiero poner como ejemplo, y creo que es ejemplo sumo de su poesía, es Hijo de la luz y de la sombra. El Hijo de la luz y de la sombra, que está compuesto por 3 partes, es un tríptico. Miguel Hernández logra ahí, a través de verso largo, lo cual se contrapone con lo que a la vez está escribiendo en esos poemas breves, y ahí logra hacer toda una cosmovisión de lo que es su poesía. Además, casi una cosmovisión de lo que es el mundo. Y creo que en ese momento, precisamente cuando él está en la cárcel, cuando él está encerrado, su verso tiene más libertad que nunca, su palabra tiene más libertad que nunca. Se plantea la actualidad, la vigencia del poeta Miguel Hernández. Incluso a veces se niega la vigencia de lo que sería su poesía más histórica, más política, más social, por ejemplo, del libro Viento del Pueblo. Hay unos versos que a mí me conmueven todavía. Son los que voy a leer, es un fragmento del poema que se titula Viento del Pueblo, que es un poemario de la Guerra Civil. Y los recuerdo los versos. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada, yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas, crepúsculos de los bueyes, está despuntando el alba. Creo que son unos versos que marcan todavía ese sentido que algunos seguimos manteniendo como necesario, la unidad de los pueblos de España en la lucha contra el fascismo. He poblado tu vientre de amor y sementeras, he prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo, morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida.